Me ha costado casi 70 años llegar a saber aquello que te voy a contar en 10 minutos o quizás menos. Se trata de un principio que tiene validez general, que se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida, pero que yo aplico también a la lucha contra el cambio climático y para frenarlo. Si llegas al final de este breve vídeo, podrás saber cómo se relaciona una cosa con la otra. Hola, soy Miquel García, arquitecto técnico y profesor de tecnología durante 20 años. Tengo este canal dedicado al cambio climático, recursos energéticos y lucha por un nuevo modelo social y económico. Y te agradeceré que si después de escuchar todo lo que vas a escuchar te gusta, lo señales en el vídeo. Bueno, como te decía, yo durante mucho tiempo estuve, se podría decir que amargado, porque me daba cuenta de que, o creía darme cuenta, que las demás personas, muchas de las demás personas tenían cualidades que yo no alcanzaba. Yo siempre era una persona que me hubiera gustado sobresalir, tener un sitio relevante en el círculo social en donde estaba, pero eso no se producía. Incluso iba en sentido inverso, ¿no? Eso me amargó la vida durante bastante tiempo, lo he de reconocer. Sin embargo, al final según iba pasando el tiempo, y iba a decir al final de mi vida, no, mi vida aún no ha acabado, aún le queda un tiempo por hacerlo, pero al final de este ciclo me di cuenta de lo siguiente, de un hecho muy curioso, y es que habían pasado diversos hechos fastidiados, difíciles, de de una envergadura importante, y yo los habría sobrellevado con relativo éxito. Si me comparaba con otras personas, salía ganador, porque estas otras personas, muchas otras personas, se habían encontrado en situaciones similares a las que yo me encontré y no habían podido sobrellevarlas, ¿eh? Algunos hasta bien habían muerto en estas mismas circunstancias. Entonces, eh, me di cuenta de que tenía una virtud particular muy específica para sobrellevar estas situaciones muy adversas. Pongo dos ejemplos. En un primer caso, tuve una enfermedad pancreática que suele tener consecuencias muy graves, mm, que culminan con la muerte del enfermo, y sin embargo conseguí superarla. No es habitual, ¿eh? Yo recuerdo que cada vez que iba a mi médico, al especialista, para hacer la revisión, el hombre se admiraba, se ponía contento, porque por lo visto, de los muchos pacientes que había tenido, yo era el único que hacía las cosas conforme se tenían que hacer. Y el resultado de esto fue que sobrellevé la dolencia y aquí estoy, ¿eh? Casi se podría decir que curado de esta dolencia. Un segundo caso ha tenido que ver también con un problema físico muy grave que se originó en un accidente que tuve hace poco, hace unos 3 años. Este accidente y sus consecuencias casi me llevaron a la muerte por 2 veces y estuve hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos durante 2 meses y 6 meses en total en otros hospitales y plantas. Al final lo sobrellevé y conseguí moverme nuevamente, andar, que era algo de lo cual había quedado impedido en un principio, ¿vale? En estos dos casos he visto, podría contar otros, pero he contado estos dos más relevantes. En estos dos casos he podido, me he dado cuenta de que hay dos factores que han influido mucho en mi comportamiento y que han sido determinantes para mi éxito. Y es algo que yo me he propuesto aplicar y os insto a que lo hagáis siempre, porque es de una eficacia extrema. La primera cuestión es que tengo mucho miedo. Es decir, soy una persona que soy muy consciente del miedo. Ya sabéis que el miedo es un instinto, una emoción que tenemos y que nos defiende
con respecto al daño que podamos sufrir de otros, de la naturaleza y demás. Sin miedo no sobreviviríamos porque iríamos hacia el riesgo eh, con total imprudencia, ¿no? Y el miedo es nuestro defensor. Me he dado cuenta que muchas personas, después de haber pasado por situaciones semejantes a la mía, situaciones muy difíciles, se acostumbran hasta tal punto al miedo que han pasado que es como si lo perdieran, como si no fueran conscientes ya de él y deja de ejercer su efecto. Por ejemplo, si una persona ha sido adicta a una sustancia, ha tenido miedo de fenecer o de acabar mal por esa adicción, pero después cuando ya se va poniendo bien, se le olvida este miedo, esta persona tendrá amplísimas posibilidades de volver a incurrir en su adicción, con lo cual acabará mal. Mientras que si el miedo se mantiene, pero no le impide obrar, que es lo que a mí me ha sucedido en esta circunstancia que os he contado, eso se convierte en algo positivo y estimulante. Por lo tanto, la presencia de un miedo que no sea paralizante, un miedo que nos haga consciente del posible daño y que nos impela a actuar, es imprescindible. Hemos de ser muy conscientes, no lo hemos de evitar para nada, hemos de mirarle de cara, porque el miedo es algo que existe, es un aviso necesario y no hemos de ocultarlo, hemos de mirarlo de frente, de verdad, cara a cara. Entonces, esa mirada nos devuelve el cómo tenemos que obrar. No hace falta pensarlo, simplemente la contemplación de esta situación nos hace obrar bien. Después, por otro lado, eh, otra cosa que me ha caracterizado también en estas situaciones, la segunda, es la persistencia. Es decir, yo he sido muy insistente en hacer las cosas. Si me decían que no tenía que consumir tal sustancia, yo era muy persistente en no hacerlo. Y siempre, siempre, siempre continuaba en lo mismo. Años, años y años. Con, al final, un buen resultado. En el caso del accidente que os contaba al principio, ha sucedido exactamente igual. Es decir, sin mi persistencia habría quedado semi-inválido. No fue así. Es decir, he conseguido otra vez recuperarme y he conseguido andar. Pero incluso el andar ha sido un proceso que ha tenido su evolución paulatina. Es decir, yo no podía andar con la fluidez y con la facilidad con que lo hacía antes. Y durante mucho tiempo, después de que ya conseguía moverme, he ido andando mal y cojeando. Y he persistido en continuar haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo y entrenando y haciendo fisioterapia y entrenando y haciendo fisioterapia. Y al final, de repente, en un momento dado, ha habido una recuperación, no diremos que total, pero sí muy grande, del día a de la noche al día. Después de mucho tiempo en que parecía que mi proceso estaba estancado, de repente ha evolucionado en un sentido positivo, por acumulación, por persistencia, por insistencia. Con esto no estoy diciendo que estas dos, digamos, formas de actuar que hoy he apuntado vayan a ser al 100% útiles y que siempre van a funcionar. No digo eso, porque en la naturaleza y en la vida humana nunca una cosa funciona siempre al 100%, nunca una cosa es segura, pero sí que hay amplísimas probabilidades de que funcione. Y, desde luego, si no se aplican estos principios que acabo de decir, el fracaso en casos difíciles, en casos severos de problemas muy importantes, el fracaso está más que asegurado. Y acabo. ¿Qué pensáis que tiene que ver todo esto con el cambio climático? ¿Con la escasez de recursos materiales? ¿Con la crisis energética? ¿Qué tiene que ver? Pues muy simple. Es decir, es un problema muy grave que en apariencia no tiene solución, que parece que las respuestas que se dan no son respuestas suficientes y no lo son, de momento. Y entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Pues hay que tenerle miedo, porque efectivamente nos enfrentamos a problemas que van a ser muy, muy, muy importantes para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos, para las futuras generaciones. Hay que espantarse, hay que poner, los pelos se tienen que poner de punta ante eso. El miedo no ha de permitir, no ha de impedir, perdón, obrar, y sea de uno, una vez
ha contemplado miedo, tiene que dejarse llevar por él y actuar. Y finalmente hay que ser muy persistente, aunque en apariencia no haya resultados. Hay que insistir, 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 hacer aquellas cosas que se tengan que hacer y al final, no diremos que con seguridad, porque es imposible decirlo, pero hay amplias probabilidades de que tengamos un resultado. Espero que el vídeo os haya servido de mucho y que podáis sacar un buen provecho y que no estéis los 70 años que he estado yo antes de llegar a estas conclusiones. Venga, hasta luego.